esta hora de la mañana el economista Iván Ruiz, experto económico. Con él vamos a hablar sobre la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo. ¿Cómo le va, economista? Estoy junto a la doctora Mónica Luzárraga. Bienvenido. Gracias, Jaime. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes y felicitando a todos los trabajadores ecuatorianos en su día. Igualmente a los trabajadores de cuello blanco, a la clase media que es igual asalariada, es igual trabajadora, igual de explotada. Sí, un tema bien importante, el que vale la pena conversar, discutir, y que en el país se ha dejado de lado algunos debates que son trascendentales en el periodo tan complejo, tan difícil de crisis civilizatoria que estamos viviendo hoy en día en la humanidad, sobre el tema comercial, sobre el tema arancelario, sobre la guerra comercial que hoy existe entre Oriente y Occidente, particularmente entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, yo quisiera señalar que, en primer lugar, que los Estados Unidos es una potencia o un imperio en declive y en decadencia. Y me voy a permitir solamente dar algunos datos. ¿Por qué? Algunos datos para que nosotros nos ubiquemos en dónde estamos. La deuda de los Estados Unidos llega a 35 billones de dólares o 35 trillones de dólares en inglés, ¿no? Frente a un Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de 25 billones o 25 trillones. La deuda de los hogares asciende a 18 trillones de dólares. Vamos a hablar solamente en billones para que sea la nomenclatura en español. Las deudas de hipoteca son de 12.6 billones, la de los automóviles de las personas, de los hogares, 1.66 billones, las tarjetas de crédito 1.21 y de los estudios 1.62. La clase media en 1971 en los Estados Unidos era el 60%, en el 2024 el 40% es clase media. En Estados Unidos el 60% solo lee a un nivel de sexto grado, ¿no? Pero adicionalmente, ¿qué porcentaje? El 60% solo lee a un nivel de sexto grado. Esa es la realidad del pueblo norteamericano. Es decir, estamos hablando de una población analfabeta funcional. Pero vamos a hablar de... Y eso repercute en el desarrollo de un país, pues. Eso repercute en el desarrollo socioeconómico de cualquier sociedad. Lo contrario de China, ¿no? Lo contrario de China ahí. Vamos a hacer un análisis comparativo de los chinos, porque vale la pena, porque China es un imperio de hace 4.000 años, estimado Jaime. Hace 4.000 años, cuando todavía Europa antes de Cristo. Era 2.000 años antes de Cristo, no antes de que nazca Jesús, inclusive el cristianismo y demás, en China ya se unifica y existe el emperador. Yo recomiendo a todos nuestros amigos oyentes que lean un libro de Henry Kissinger que se llama China, en donde más o menos le van a ubicar la historia de China y lo que es China. Ya existía el emperador que además buscaba la vida eterna. Y para buscar la vida eterna, y esto un poco como anecdótico, le empiezan a dar mercurio, pastillas de mercurio, y se vuelve loco. Entonces, vale la pena mirar esa historia. China es bastante diferente. Vamos a hablar un poco también del déficit comercial de los Estados Unidos, que llega a 1.2 billones de dólares en el año 2024. Y fundamentalmente, ese déficit se da con China con alrededor de 230 mil millones de dólares. ¿No? Estados Unidos, y estos son datos bien importantes para ver el declive y la decadencia de los Estados Unidos. En el año 1990, Estados Unidos representaba el 24% del comercio mundial. En el 2024 representa el 10%. Europa representaba el 34%, hoy representa el 29%. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en el año 1990, el mismo año, representaban el 1.8%. En el 2024 representan el 17.5% y China el 12% representaba.
¿no? Entonces, usted puede ver el cambio que se ha ido operando entre los declives de Estados Unidos, de la Unión Europea y el surgimiento emergente de países como Brasil, como China, como Rusia, como Sudáfrica y como la India. En China es bastante diferente el tema, ¿no? En China, por ejemplo, pero hablemos primero, ¿cuál es el objetivo que tiene Donald Trump? ¿No? Porque es lo que busca de hacer grande a los Estados Unidos. El objetivo es reindustrializar a Estados Unidos. Este es un tema bien importante porque en el año 1980 se deslocalizan las empresas industriales en el sudeste asiático y principalmente en China por los costos salariales. Recuerden ustedes que en el año 80, en el año 90, los salarios chinos eran extremadamente bajos. Entonces se relocalizan ahí las empresas norteamericanas para maximizar sus utilidades y sus ganancias. Entonces Estados Unidos se desindustrializa. ¿Qué es lo que está buscando ahorita Donald Trump? Está buscando reindustrializar a los Estados Unidos. Es lo que dice claramente, aquí lo tengo. El mensaje para todas las empresas, entre comillas, del mundo es simple. Vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos los más bajos del mundo, pero si no lo producen en Estados Unidos, entonces simplemente tendrán que pagar aranceles. Y eso es lo que sucedió. Simplemente se lanza a tratar de imponer aranceles para que las empresas... ¿Usted cree que las empresas van a regresar a los Estados Unidos? No van a regresar, y voy a dar algunas razones. ¿No? Las razones son simplemente en que ya están localizadas, e inclusive si pretenderían regresar a los Estados Unidos, eso va a tomar entre 3 y 5 años. Primero tiene que capacitar a la mano de obra, tiene que crear la infraestructura, tiene que ver la parte logística y de abastecimiento de materias primas, entre otras. Pero ¿qué es lo que hizo grande a los Estados Unidos, estimado Jaime? Y ese es el tema crucial del debate actual. Y el por qué no se va a volver a industrializar Estados Unidos. Lo que hizo grande a los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principio del siglo XX fue lo siguiente. No solamente protección arancelaria, ojo, no solo protección arancelaria, fue salud pública, educación pública, transporte público y sistema financiero público. ¿Qué es lo que hacía eso a los Estados Unidos? Protegía su industria, tenía una mano de obra calificada, tenía protección para el trabajador. El Estado asumía cosas que el sector privado no asumía y le hacía al trabajador competitivo. Todo eso. Además tenía un sistema financiero que ayudaba a los trabajadores para que tenga alimentación. Y todo eso están quitando, ¿no? Todo eso no forma parte de la ecuación de Donald Trump. O sea, nada de eso tiene que ver. Él piensa que solo con los aranceles va a lograr que las empresas que están deslocalizadas en el exterior regresen a los Estados Unidos. Y eso en las condiciones actuales va a ser extremadamente difícil, si no imposible, porque la situación de los Estados Unidos, como estaba señalando, está en declive y está en decadencia permanente. Entonces, también lo que busca con estos aranceles, y esto es lo que está en el fondo de toda esta política arancelaria, es precisamente incrementar la recaudación arancelaria y disminuir el impuesto a la renta para la élite, para el 1% que es la que se ha beneficiado durante estos 40 años en los Estados Unidos. Ese es el objetivo. En cambio, China es diferente. Usted recuerde que en 1949, cuando triunfa la Revolución China, China era un país feudal, con una población de 1.200 millones de habitantes. Era un país campesino que no tenía infraestructura, que no tenía recursos, que no tenía ni siquiera una banca pública, que no tenía legislación, que no tenía una mano de obra calificada. ¿Qué es lo que hizo el Partido Comunista Chino? Salud pública, educación pública, inversión pública, todo eso es lo que impulsaron en China. Y eso fue fundamental para el desarrollo chino. El Partido Comunista tuvo 4 ejes: modernización agrícola, modernización industrial, desarrollo científico-técnico y defensa.
Entonces, China pasa a ser la economía del mundo en 80 años. Voy a dar algunos datos que son extremadamente importantes, porque esto es escrito por dos asesores de seguridad nacional de los Estados Unidos en el gobierno de Biden. Por eso es lo importante. La participación en la manufactura mundial de China se quintuplicó hasta alcanzar el 30%, mientras que la de Estados Unidos se redujo a la mitad, a aproximadamente el 15%. Las Naciones Unidas han estimado que para el 2030 el desequilibrio aumentará al 25% China y el 11% los Estados Unidos. China lidera en muchas industrias tradicionales. Produce 20 veces más cemento que Estados Unidos, 13 veces más acero, 13 veces más automóviles y el doble de energía que Estados Unidos, y cada vez más también en sectores avanzados. No les quiero cansar, pero aquí hay datos. Que China produjo casi la mitad de los productos químicos y los barcos del mundo, más de 2/3 de los vehículos eléctricos, más de 3/4 partes de las baterías eléctricas, el 80% de los drones de consumo y el 90% de paneles solares. Para terminar, porque no quiero ampliarles, en 10 industrias del futuro, según un informe reciente de la Fundación de Tecnologías de la Información e Industria, China se encuentra cerca de la vanguardia de la innovación e incluso mejor en 6. Pero esto va todavía más allá, y el tema lacerante y preocupante que tiene Donald Trump ahorita, y el porqué de lo que ustedes han escuchado, amigos oyentes, las tierras raras. ¿Por qué creen que ustedes están impulsando tanto la minería en el Ecuador? ¿Qué es lo que se busca? Las tierras raras. ¿Recuerdan ustedes que en cuarto curso se estudiaba la tabla periódica? Y ahí teníamos 250 y pico elementos de la tabla periódica descubiertos en ese entonces, cuando yo era estudiante. Sí, la estoy hablando hace 50 años. Hoy hay un montón de nuevos elementos que no estaban en ese entonces incluidas en la tabla periódica. Pero esas tierras raras, China, fíjese, maneja de las reservas, ¿no? Estamos hablando de millones de toneladas, 270 millones de toneladas de tierras raras. Le sigue Estados Unidos con 45, Birmania con 31, etcétera. Entonces China está manejando más del 80% de las tierras raras. Y el dato más preocupante en cuanto a esto, y el por qué la urgencia que tiene Estados Unidos de establecer un acuerdo con Rusia y un acuerdo con Ucrania por las tierras raras, es que solamente tiene stocks para 6 meses. Entonces, ahí uno entiende el porqué, la urgencia de establecer la paz en Ucrania a como dé lugar. Y ahí uno entiende por qué Donald Trump lo que busca es negociar con Zelensky para poder explotar las tierras raras en Ucrania y el por qué acelerar el proceso de paz. Pero ahora vamos al tema de los aranceles, porque Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump es el único país que impone aranceles a todo el planeta, incluido el Ecuador. Pero le voy a hacer una infidencia. A mí me sorprendió cuando sale Donald Trump con el cartelito y pone unos aranceles, por ejemplo, a Indonesia 64%, a China 34% y así sucesivamente. Pero después le subió a China. A China después le subió hasta el 245, China le subió al 135. ¿Cómo quedó eso? Se estabilizó. ¿Qué pasó? Sí, lo estoy escuchando. Allá, pero me salí de aquí. Espérese un instante ya. El tema es que no son aranceles. En el año 2004 yo hice un estudio en el marco de las negociaciones del ALCA y del TLC sobre los aranceles de los Estados Unidos. Y esos indicadores me sorprendían porque fui a ver en mis archivos y no tenían nada que ver con los aranceles que tenían los norteamericanos. Entonces, la forma en que calcularon es la siguiente, y esto es bien importante. Por ejemplo, en Indonesia los Estados Unidos importa 28 millones de dólares, no, más o menos. Y el déficit comercial con Indonesia es de 18 millones de dólares. Lo que hicieron fue dividir los 18 millones de dólares para los 28 millones de dólares que son las importaciones de Indonesia y le salía el 64%.
Entonces, eso no es el arancel real de los Estados Unidos. Y clava a todo el mundo, inclusive al Ecuador. El Ecuador tiene, y ahora sí entramos al tema del Ecuador, porque estoy viendo el tiempo y tengo 10 minutos. El tema del Ecuador es que nos clava también arancel para las flores, para los camarones, para el banano y para casi todos nuestros productos que exportan a los Estados Unidos. ¿Qué problema vamos a tener los ecuatorianos? Que se va a disminuir la competitividad de nuestros productos de exportación en el mercado norteamericano. Mientras otros países competidores, como por ejemplo Colombia, en el caso del banano, en el caso del café y en el caso de las flores, están con la posibilidad real de devaluar su moneda, y al devaluar su moneda van a poder ser más competitivos que el Ecuador y van a poder colocar sus productos en el mercado norteamericano. Ahora, las consecuencias de la política arancelaria de los Estados Unidos va a afectar a todo el planeta. Ya tenemos ahorita que Estados Unidos está entrando en una fase de recesión y muy probablemente eso golpee a todo el mundo, a todo el planeta. Si Estados Unidos tiene gripe, pues todo el planeta entrará en fase recesiva, incluido el Ecuador. A pesar de que el Fondo Monetario y el Banco Mundial estiman que el Ecuador va a tener una tasa de crecimiento entre el 1 y el 2% en el año 2025, lo que yo no creo. ¿Recuerda usted, Jaime, que en el mes de septiembre, octubre, que usted me hizo una entrevista, el Ecuador tenía una tasa de crecimiento que se estimaba entre 1 y 2% positivo para el año 2024? Y yo le dije que iba a ser entre menos 2 y menos 3 esa tasa de decrecimiento de la economía. Fue menos 2. Y muy probablemente sea menos 3 o menos 4 cuando el Banco Central tenga los datos definitivos de las cuentas nacionales. ¿Y por qué le decía eso? Porque yo trabajé 20 años en previsiones macroeconómicas del Banco Central. Entonces, siempre hago yo mis cálculos sobre las previsiones y la evolución del comportamiento de la actividad económica en el país. Entonces, muy probablemente este año entremos nuevamente en recesión. Igualmente, en el mejor de los casos tendremos un ligero crecimiento del 1% o estancamiento o decrecimiento, porque el panorama económico para el país, con toda esta política arancelaria, con la fase recesiva y depresión que viene en la economía mundial, nos va a afectar fuertemente, no solamente en nuestro comercio exterior. Es muy probable que el precio del crudo y del petróleo caiga en un porcentaje importante. Se va a situar a lo mejor entre 60 y 65 dólares el precio del barril del petróleo, de lo que se estaba facturando y vendiendo en 82 dólares. Es decir, una caída de 20 dólares por barril de petróleo. Entonces, el señor Noboa tiene cuesta arriba el manejo de la economía del país. Adicionalmente, economista, ¿y cómo va a ser el presidente de la República para financiar los bonos? Que, bueno, algunos ya los ha pagado. ¿De dónde sacó esa plata? Bueno, seguramente va a reducir el gasto público, va a reducir... ¿En qué sectores se puede reducir? En salud, los que van a ser afectados, los de siempre. Pero adicionalmente no son solamente los bonos. Recuerde usted que tenemos un déficit fiscal entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Esto es, entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. Y tenemos que pagar servicio de la deuda entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Las cifras varían y no tenemos el dato exacto. Hay cifras que varían de 8 a 10.000 y otras que manejan de 8.000, de 10.000 a 15.000 millones. Pongámosle la más baja, de 10.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones de déficit fiscal y 6.000 millones de pago del servicio de la deuda. ¿Cómo va a financiar eso? Primero, ya fue la ministra de Economía a negociar con el Fondo Monetario Internacional, a renegociar y a ver si el Fondo Monetario le desembolsa al país alrededor de 1.300 millones de dólares en el presente año. ¿Y qué pide a cambio el Fondo Monetario para desembolsar ese dinero? Recuerda que habíamos señalado que el Fondo Monetario no es que presta gratuitamente, le va a exigir una política de ajuste para poder garantizar el pago del servicio de la deuda. ¿Se vendrá acaso el aumento de la edad de jubilación
y una serie de derechos. Una serie de cosas, o sea, muy probablemente eliminación de los subsidios. Usted ya le habrá escuchado al terrorista económico del gobierno de Sixto Durán Ballén, Alberto Dajic, en que habló que existen subsidios en el país por 10.000 millones de dólares, de los cuales decía 3.000 millones de dólares en combustibles, 3.000 millones de dólares en la cuestión de la seguridad social, algunos miles de millones de dólares en la cuestión de enfermedades catastróficas, entre otras. Es decir, lo que va a hacer, porque Alberto Dajic es el asesor económico del señor Daniel Noboa, muy probablemente a reducción del Estado, reducción de gastos en salud, reducción de gastos en educación, paralización de la obra pública y muy probablemente, como lo dijo ya Pedro Páez, muy probablemente la joya de la corona sea la privatización del Instituto de Seguridad Social. Entonces, tenemos un panorama bastante complejo, bastante difícil, no solamente por la crisis económica mundial que nos va a golpear con fuerza y muy probablemente sea más dura que la crisis de 1929, que el Ecuador no logró salir de la crisis del 29, sino hasta la gloriosa de 1944, cuando vino Velasco Ibarra. Es decir, que vamos a entrar en una fase bastante compleja, difícil, y me temo que a lo mejor el señor Daniel Noboa no termine ni siquiera el mandato, porque la situación va a ser de convulsión social a nivel mundial y del Ecuador. Y el Ecuador no tiene, estimado Jaime, una visión estratégica. Estamos yendo a la cuarta revolución tecnológica y el Ecuador no tiene proyección. Sigue pensando en el banano, en el café, en el cacao. En el gobierno tenían el cambio de matriz productiva, una visión estratégica, el apoyo a la cuestión energética. Fíjese lo que acaba de pasar hace unos días en España, en que se va la electricidad por 10 horas, en Portugal y en parte de Francia. Todo lo que puede suceder en nuestro país, la energía es clave para el desarrollo económico en cualquier país. Es clave ir repensando en qué vamos a hacer en este cambio tecnológico que está en el mundo, con la inteligencia artificial. Los 2 millones de empleos que va a perder el Ecuador al 2030. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué plantea? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo nos insertamos en la economía mundial? ¿Qué vamos a hacer frente a los BRICS? Fíjense lo que están haciendo ahorita los chinos. Ya mandan un grupo de ingenieros a Brasil para construir un ferrocarril que une con el puerto Chancay. Y el Ecuador perdido. El presidente va a los Estados Unidos y lo que quiere darles es una base militar en Galápagos para la guerra con China. Está fuera de foco, no tiene visión, no tiene proyección. Parece que no lee nada. Se encuentra en otro planeta, el equipo de asesores igual. Dios mío, qué desesperación. El ver todos los cambios que se están operando en el mundo con la robótica, con la cuarta revolución tecnológica en la industria, y aquí pensando todavía en el bananito, en el cacao, y en ver cómo se logran exportar. No, estamos perdidos, y además estamos apostando a una potencia en declive, en decadencia. No vemos hacia el Pacífico, no vemos hacia China, no vemos el futuro. Estamos viendo obsesionados por los árboles, no vemos el bosque. Jaime, eso es la desesperación de los ecuatorianos. Y eso es lo que no vieron en estas elecciones. ¡Qué ceguera! La gente está obnubilada por TikTok, está obnubilada por Twitter, está obnubilada por Facebook. Tenemos semianalfabetos. ¿Qué pasa a los ecuatorianos? Defendamos nuestros derechos, educación, salud, no, infraestructura, recursos, desarrollo, proyección, visión. Entonces, eso es lo que no tenemos, estimado Jaime. Y nos vienen días difíciles que lo vamos a vivir en estos días. Ya mismo nos vienen las medidas. Sí. Ya mismo empiezan a subir los precios. Economista, le voy a dar paso a mi compañera que debe tener alguna inquietud. Mónica. Claro que sí. No, solamente una inquietud. La verdad es que para mí ha sido muy grato escuchar su firmeza y su lucidez, porque la verdad es que lo que nos llena como ciudadanos es encontrar en todas las voces estas posiciones firmes y soberanas, precisamente porque usted ha indicado, economista, que estamos muy probablemente ante un contexto de alienación internacional a una potencia económica en declive. Y esas palabras
son fuertes, pero son necesarias. Aquí lo importante quizás es analizar, economistas, si el Ecuador realmente, el Ecuador liderado por Daniel Noboa, tiene realmente o puede presentar en el futuro una política internacional y económica independiente a esas amenazas que frontalmente emite Donald Trump. Y rescato lo que usted ha dicho, mientras otros países están no alineándose, pero sí siendo coherentes con una potencia que busca ayuda, que busca mejoras, que se está proyectando como una potencia, ahora sí una potencia mundial en todos los aspectos, morales, económicos, sociales. Mientras muchos de nuestros vecinos están haciéndolo, nosotros estamos entregando, estamos siendo entreguistas. El día de ayer casualmente se ponía en la palestra como gran logro que se aprobó el informe para poner bases militares extranjeras en el país. ¿Cree usted que bajo el gobierno de Daniel Noboa podamos tener una política exterior independiente en materia económica, en materia social? No vamos a tener una política exterior independiente ni tampoco tenemos visión. Y está alineándose a un país que está en franco declive y que inclusive en el interior de los Estados Unidos, porque yo cito fuentes norteamericanas a quienes les sigo, hablan de una guerra civil híbrida. Es decir, la crisis norteamericana puede desembocar perfectamente en un fraccionamiento de los Estados Unidos. Ahora, tenemos un presidente que no es ecuatoriano, es nacido en Miami y está más orientado al norte que al Ecuador. O sea, sus intereses son diferentes. Sus intereses son de grupo económico. Entonces, un presidente así y un equipo de gobierno que no tiene esa visión, que no tiene esa proyección, que no tiene esa formación. Sí, por ejemplo, a toda esa gente, inclusive el Alberto Dajic, que hablaba de los tratados de libre comercio, del arancel cero, de libre comercio, no sé qué. ¿Qué hace Trump? Nos pone un arancel a todo el mundo. O sea, entra el proteccionismo, retrocedemos más de 100 años. Entonces, yo no le veo realmente mucho futuro al país y espero que eso se revierta o el señor presidente madure, tenga una visión, se preocupe más por el país, estudie más, tenga un equipo de asesores que tengan visión y proyección. Fíjense lo que hicimos del año 2024. Vendimos el oro físico. Eso es un crimen. Mientras todos los bancos centrales del mundo andan recogiendo el oro, porque el oro subió de $1,600 a $2,000 y pico en el año 2022 y ahora está en $3,500. En solo 3 meses subieron $500 la onza Troy de oro. Y el Ecuador vende el oro el año anterior. ¿Puede entender usted eso? ¿Puede entender a un ministro de Economía y a un gerente del Banco Central que se le ocurra vender el oro físico en momentos de crisis de la economía mundial? Pues esa no entiende nada. ¿Dónde estudiaron? No entiende nada. Entonces, lamentablemente en las universidades y particularmente en economía ya no estudian historia del pensamiento económico. Y eso es grave. Pues no tienen idea de lo que fue Adam Smith, David Ricardo, Marx, Stuart Mill. Creo que algo ven de Keynes y nada más. Y ven los manuales de macroeconomía. Entonces, sí es preocupante, estimada Mónica y estimado Jaime, lo que se nos puede estar viniendo en el corto plazo. Pero sí hago un llamado al presidente, al gobierno, de que sí tengan una visión. No se puede poner en la misma canasta todos los huevos, peor en las condiciones actuales. Entonces usted tiene que entrar, como está haciendo ya Colombia, mirar en los BRICS. Los BRICS le pueden prestar el dinero y no exigen condicionalidad. O sea, dígame un solo país que haya podido reactivar su economía con las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional desde hace 60 años. Si usted me dice eso, se gana el Premio Nobel de Economía. No ha habido un solo país. No ha habido un solo país que haya salido. Economista, interesante este análisis. Quiero agradecerle por el tiempo. ¿Tiene otra pregunta? Yo quiero hacerle la última pregunta, una última. Porque yo lo escucho y usted dice, ojalá reflexione, ojalá se dé cuenta, ojalá se nutra de mejores cosas. Estamos hablando de una persona que supuestamente se educó en Harvard. ¿Cree usted realmente que es incompetencia, que es inocencia,
que es falta de conocimiento o realmente cree que responde a una posición deliberada, estructurada, que responde a esos grupos económicos que sutilmente quiere hacer lo que está haciendo y casi que la población no se da cuenta, porque de estos temas no hablamos. Pero es que sería beneficiar a Daniel Noboa decir que pobrecito, es incrédulo, no sabe lo que está haciendo, cuando en realidad puede estar actuando como el lobo vestido de oveja y haciendo exactamente lo que se le está pidiendo hacer con respecto al Ecuador. Mire, las dos cosas, estimada Mónica. Mire los líderes mundiales actuales. Macron representa los intereses de la familia Rothschild y le quiere llegar a Francia a la guerra con Rusia. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Después de lo que le pasó a Francia en 1812 con la Gran Armada de Napoleón. De 600.000 hombres que atacaron Rusia, regresaron 12.000. Merz es hombre de BlackRock, de la más grande administradora de fondos, que quiere armar la guerra con Rusia. Inglaterra, mire la descerebrada de la Ursula von der Leyen, de la señora Carla Callas. Esos son los líderes mundiales. Representan intereses puntuales de grupos económicos, de grupos financieros poderosos. Tanto así que la ultraderecha española, economista, culpa a Rusia del apagón que se dio esta semana. Lo que es una locura. Es como acá culpan a Correa. Allá culpan a Rusia. Ya no pueden culpar además a Correa porque ya sería el colmo. Ahora toda la culpa es de Noboa. Pero felizmente, fíjese, justo cuando coincide que Daniel Noboa está en España, se va la luz en España como homenaje al señor presidente Daniel Noboa. Y no lo recibió el presidente de España, ¿no? No, pero fíjese lo que estamos viviendo y el nivel de formación de los líderes. Mónica, el nivel cultural de los líderes es que da lástima. Inclusive de Donald Trump. Recuerde lo que dijo cuando dijeron que, y no puedo decir estas palabras, que más de 75 países quieren besarle, lo que usted ya sabe. No puedo decir el trasero. A los amigos oyentes. El trasero. No, pero eso es lo que dijo. Sí. No, entonces, y fíjese usted los líderes, Putin, por ejemplo. Escúchele a Xi Jinping en China. Son estadistas. Occidente no tiene eso. Muy cuidadoso de lo que dicen. De Occidente. El mundo se está dividiendo entre Oriente y Occidente. Economista, nos queda pendiente otra entrevista porque lamentablemente se nos fue el tiempo. Sí, lamentable, falta tiempo, hay tanto de qué hablar. Pero hay algunos temas internacionales cruciales que hay que conversar y sobre todo el tema de China, el tema de política internacional y lo que se nos viene como crisis civilizatoria, que nos va a golpear a nosotros durísimo, no este año, los próximos 5, 10, 15, 20 años, porque estamos en una fase de transición y de crisis civilizatoria. Economista, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y por la paciencia y por permitirme expresarme. Vive el 1 de mayo, en este momento salgo a la marcha, porque justamente voy a eso como trabajador que soy, ¿no? Y que siempre he sido, y como asalariado además. Gracias, Jaime. Gracias, Mónica. Buen día a todos nuestros amigos oyentes. El economista Iván Ruiz, experto económico. Muy lúcido. ¡Qué maravilla! La verdad que con los invitados uno aprende. Uno aprende y la verdad es que uno reafirma, porque hay cosas, yo no soy economista, tú tampoco eres economista y muchas de las personas acá no son economistas, pero cuando alguien se entrega con esa firmeza y esa convicción para explicar, realmente uno comprende que no está tan equivocado, estamos del lado correcto de la historia. Correcto. Esa es la realidad. Y esto no vemos en los medios normales, ¿no?